Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradezco a los organizadores de este evento por la invitación para poder desarrollar este tema, el cual pues es un tema bastante extenso. Por el tiempo también voy a tratar de tocar algunos puntos importantes y compartir algunas perlas en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, sin más preámbulo, sabemos que los carcinomas de células escamosas o carcinoma epidermoide, que finalmente es lo mismo, ¿verdad?, en cabeza y cuello se desarrollan en lo que es el epitelio de la mucosa de la cavidad oral, en la faringe y la laringe, como ya lo mencionó el doctor Ortega. De esto es importante porque este tipo de histología ocupa el 91% de todos los tumores primarios en cabeza y cuello. En esta gráfica, digamos, lo que traté de ejemplificarles son los sitios anatómicos donde principalmente se puede presentar. Como les mencioné, o sea, hablamos de cáncer de cabeza y cuello, pero digamos todo esto se subdivide dependiendo la localización que esto tenga. Entonces, hablando de la cavidad oral, creo que no… de la cavidad oral, pues digamos, acá vamos a incluir todo lo que es labio, paladar duro, mucosa oral, lengua móvil, piso de boca, ¿verdad? Y también lo que es el trígono retromolar. Además de esto, pues también en lo que es, voy a utilizar acá mejor, a nivel de la faringe, pues digamos, las divisiones que ya mencionó oportunamente el doctor Ortega, nasofaringe, orofaringe, que de la orofaringe es importante identificar que digamos esta área va a estar incluida por lo que es el paladar blando, las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales también, ¿cómo se llama? Asimismo, lo que es la úvula y la pared posterior de la faringe. Además de eso, pues también la hipofaringe y la laringe, como que va a estar incluyendo las tres áreas anatómicas, como lo es desde la epiglotis, ¿verdad?, el área supraglótica, el área glótica y la subglótica. Entonces, este tipo de tumor está relacionado principalmente a algunos agentes externos, ¿verdad?, como lo es el consumo de tabaco, por supuesto, y el excesivo consumo de alcohol. Sabemos que una buena parte de la población, pues digamos, tiene ambos hábitos, lo cual pues hace que tenga un mayor riesgo. Sin embargo, también es importante el hecho de mencionar que hoy por hoy pues está asociado también, hablando específicamente, como ya se mencionó previamente, a nivel de la faringe, ¿verdad?, los tumores que están relacionados a infecciones virales, como el virus del papiloma humano. Realmente no existe una estrategia de screening efectiva, ¿verdad?, salvo el examen físico cuidadoso. Sin embargo, pues también, digamos, como un método de prevención, ¿verdad?, está pues la vacunación contra el VPH. Hablando un poco de epidemiología, en general el cáncer de cabeza y cuello ocupa el 6º lugar, ¿verdad?, dentro de la incidencia de los tumores más comunes en el mundo, con hasta 890,000 casos nuevos, y de estos 450,000 muertes se esperan para el año 2018. Este es un dato bien importante que, digamos, haciendo algunas proyecciones, ¿verdad?, y con el comportamiento que va teniendo la incidencia de este tipo de cáncer, se prevé que para el año 2030 tenga un incremento del 30%, ¿verdad?, lo cual es bien significativo. En esta figura que coloco acá también se puede observar la distribución a nivel mundial que tiene este tipo de tumores, ¿verdad?, encontrando una alta prevalencia en toda la parte de lo que es el sureste asiático y Australia, ¿verdad? Estos principalmente por distintos hábitos que tienen en esas áreas, ¿verdad?, que es donde hay una mayor prevalencia de tabaquismo. Y en lo que son los países europeos y en Estados Unidos, pues está asociado a una mayor incidencia de virus del papiloma humano. Entonces, este tumor va a afectar predominantemente a una población media, ¿sí?, en promedio, de 66 años, pero los que no están asociados al virus del papiloma humano. Los que están asociados a una infección viral, ¿verdad?, como lo es el virus del papiloma humano y también el virus Epstein-Barr, van a tener una media de 53 y 50 años respectivamente.
Y este tumor es algo que se presenta más frecuentemente en hombres, ¿verdad? Con una relación de 2 a 4 casos por cada mujer. Factores de riesgo, pues mencionando en base a la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud, pues el tabaco es uno de los principales factores. Un fumador activo tiene 10 veces mayor riesgo que el no fumador. Esto es un dato importante porque también esto significa que también una persona que es fumadora no está condenada específicamente a desarrollar cualquier tipo de cáncer, y una persona no fumadora pues que también esté libre, ¿verdad? O sea, pero sí es el factor de riesgo que principalmente está relacionado al desarrollo, y yo me atrevería a decir que no solo de cabeza y cuello, sino que en general, ¿verdad? Este riesgo llega a equipararse, ¿verdad?, con una persona no fumadora hasta 20 años después. Varían algunas literaturas, pero en promedio es hasta 20 años después de haber dejado ese hábito. Pues el alcohol también, ¿verdad?, en promedio, ¿verdad?, personas que ingieren hasta 60 gramos por día, o para poner un ejemplo un poquito más coloquial, ¿verdad?, entre 4 a 7 tragos por semana, ¿verdad? Sin embargo, este dato bien importante porque más del 50% de estos cánceres están asociados tanto al tabaquismo como al alcohol. Respecto a lo del virus del papiloma humano, pues son las cepas 16 y 18 las que principalmente están relacionados a este tipo de tumor, hasta en un 25% de los carcinomas epidermoides, y como les mencioné, principalmente a nivel de la orofaringe, y en segundo lugar en cavidad oral y laringe. Algunos otros factores en general, pues pacientes de raza o personas de raza blanca se ha demostrado que tienen un mayor riesgo, un nivel socioeconómico alto también, ¿verdad? Obviamente el número de parejas sexuales también es un factor a considerar. Factores dentales, porque se ve que también, digamos, en personas que tienen, digamos, algunos problemas infecciosos, algunas complicaciones dentales, muchas lesiones pueden pasar desapercibidas y no detectarse de una forma oportuna. Y pues algunas alteraciones genéticas también, ¿verdad?, que pueden estar relacionados a algunos síndromes familiares. Respecto a la fisiopatología, pues bueno, en esta gráfica lo que trato de describir es que, bueno, todos estos factores, ¿verdad?, que tiene el hombre, esto no relacionado al virus del carcinoma humano, sino que únicamente como factores externos, ¿verdad?, van a provocar una exposición a estos carcinógenos, que pues digamos todo lo que es el humo de tabaco, la contaminación ambiental y todo eso, es rico en hidrocarburos aromáticos policíclicos y nitrosaminas, lo cual pues es los que se consideran como los carcinógenos propiamente de esto. Entonces este carcinógeno va a provocar un daño a nivel del ADN, ¿verdad?, un daño ya molecular, lo cual va a ocasionar una mutación, una amplificación, etcétera, que si no es corregida, entonces de esa forma es como se va a desarrollar ya un tumor maligno como tal. Rápidamente, en este esquema, básicamente lo que trato de describirles o de explicarles es la forma. Esta es la presentación del epitelio de lo que es las amígdalas, ¿verdad?, ya sean palatinas o linguales. Entonces tienen una membrana basal. De esto lo importante es que a este nivel es donde se desarrolla lo que es la replicación celular, ¿verdad? Luego de que la célula madura, emigra hacia la parte más externa, digamos, del epitelio, pero crea ciertos poros. Por debajo de estos poros encontramos lo que son las células madre, que son básicamente las que favorecen todo este tipo de replicación, ¿cómo se llama?, genética principalmente. Entonces, digamos, cuando se da o se desarrolla la infección por el virus del papiloma humano, entonces el virus aprovecha estos poros, ¿verdad?, para llegar, digamos, mediante el sistema inmunológico. También algunos linfocitos presentan a la célula madre pues este virus, y de esa forma llega a poder provocar las mutaciones, y de esa forma, insisto, es como se desarrolla el tumor secundario a una infección crónica. Bueno, la diseminación, creo que no quiero entrar en mucho detalle, yo creo que el doctor Ortega lo explicó bastante bien. Sin embargo, pues estos tumores se caracterizan por una agresividad locorregional. Generalmente van a crecer, invaden estructuras, incluyendo estructuras óseas, estructuras aerodigestivas también, por supuesto,
¿verdad? Y dependiendo de la gravedad del caso, pueden extenderse incluso hasta la base del cráneo. Las principales vías de diseminación pues es linfática, en la cavidad oral, resumiendo lo que ya mencionó el doctor Ortega, pues van a diseminarse principalmente a los primeros 3 niveles ganglionares, mientras que en la orofaringe principalmente a los del grupo yugulodigástrico, los yugulares medios, los yugulares inferiores y los retrofaringios también, que ya mencionó oportunamente el doctor también. Cuando generalmente estos tumores tienen una vía de diseminación ordenada, ¿verdad? Es decir, digamos, si el tumor se presenta, por ejemplo, en el borde de la lengua, el borde izquierdo de la lengua, pues lo que espera uno es encontrar diseminación linfática a nivel del hemicuello izquierdo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se involucra ya lo que es la línea media, entonces pueden metastatizar a ambos lados del cuello, ¿verdad? Las metástasis a distancia son raras, pero principalmente se van a desarrollar en tumores que son muy avanzados o en algunos casos donde puede haber recurrencia de los mismos tumores, y se pueden encontrar hasta en un 10 al 20% de los casos. Y los principales órganos afectados pues son el pulmón, el hígado y el hueso. Bueno, respecto al diagnóstico, pues yo siempre he sido de la idea de que para poder establecer uno un diagnóstico, lo primero que tiene que tener es una sospecha clínica, ¿verdad? Y en base a eso, pues orientar todos los, ya sea las evaluaciones, los exámenes adicionales que se realizan para poder llegar al mismo. Entonces quise traerles a colación lo que son las lesiones precancerosas, ¿verdad? La leucoplasia o la leucoplaquia, que es una lesión que se origina principalmente en la cavidad oral, ¿verdad? Es una lesión premaligna más frecuente que tiene un riesgo de transformación de un 2.4 hasta un 7.5% de los casos. Digamos, la apariencia es como se puede evidenciar aquí en estas fotografías. No es la única lesión, también existe la eritroplasia o la eritroplaquia o la leucoplaquia moteada, que estos, si bien no se presentan con tanta frecuencia como la leucoplaquia simple, pero sí tienen índices más altos de transformación maligna, ¿verdad? Que incluso puede llegar a alcanzar hasta un 10% anual. Los síntomas, pues en etapas tempranas siempre van a ser síntomas muy vagos, esto hablando específicamente de lo que es cavidad oral en general, ¿verdad? Y se van a manifestar generalmente como algún tipo de lesión que inicialmente puede ser superficial y pequeña, que evoluciona hasta poder ya desarrollar una lesión exofítica como la que se puede ver aquí en el ejemplo que les coloqué, que puede ser plana, puede ser endofítica también, y que puede ser ulcerada o no, digamos, realmente no tiene una presentación típica como tal, pero obviamente, digamos, a nosotros lo que nos queda es, bueno, si se está tratando a una persona con una lesión que no sana, pues obviamente hay que biopsiarla, ¿va? Porque pues, digamos, no va a resolver ni a enjuague ni nada por el estilo, y eso es lo que ocasiona muchas veces el retraso del diagnóstico, ¿verdad? Que por ende va a tener una implicación en el pronóstico del paciente. Síntomas relacionados en la orofaringe, pues son también generales, ¿verdad? Como dolor, otalgia, linfadenopatía cervical, puede llegar a desarrollar el paciente también trismus, obviamente odinofagia, disfagia, hemorragia, movilidad disminuida de la lengua, cuando principalmente está afectada la base de la lengua, y también puede formar, por supuesto, fístulas salivales. Básicamente, para poder hacer el diagnóstico debemos basarnos, y eso es, digamos, en algo que siempre se insiste, ¿verdad?, en la exploración física, ¿verdad? Debe de hacerse una inspección bien detallada de la totalidad de todas las vías aerodigestivas superiores, porque este tumor siempre también puede presentarse de una forma sincrónica, es decir, pueden haber 2 tumores al mismo tiempo. Una cuidadosa palpación de toda la cavidad oral una vez que se identifica, y también del cuello. Se debe obtener una biopsia, por supuesto, ¿verdad?, de toda lesión sospechosa para poder tratarla oportunamente. En el diagnóstico, pues ya mencionó bastante el doctor Ortega también, de la importancia de la tomografía, ¿verdad?, para poder establecer la extensión que puede tener este tumor. También una nasofibrolaringoscopía es bastante importante, así como estudios endoscópicos, ¿verdad?, tanto una broncoscopía, una esofagogastroscopía, laringoscopía, etcétera. Y pues lo del PET que ya mencionó el doctor también, ¿verdad?, que principalmente la indicación de este estudio más que todo es para poder determinar si existe alguna recurrencia de la enfermedad, porque no es que ofrezca algún
beneficio adicional de poder realizarlo. Bueno, respecto al tratamiento, pues el tratamiento dependiendo de la localización también de estos tumores, pero el tratamiento en general se basa en los 3 pilares fundamentales de todo tratamiento oncológico, ¿verdad? Lo cual está compuesto tanto por la cirugía como la radioterapia y así como la quimioterapia. Entonces, generalmente este tipo de tumores, o bueno, realmente todos los tumores deben de ser abordados por un equipo multidisciplinario, porque definitivamente eso va a mejorar las expectativas de vida del paciente. Ya para ir terminando, quise traerles un caso que manejamos en el Seguro Social. Rápidamente, fue un paciente masculino, 55 años, antecedente únicamente de que le habían realizado una colecistostomía. Pues el paciente consultó debido a que presentó una lesión en la región maxilar superior derecho del paladar duro, que comprometía incluso varias piezas dentales. Como pueden observar aquí en la fotografía, pues era una lesión exofítica bastante importante, bastante grande también, que generalmente es esta enfermedad tan avanzada la que llega con nosotros. Entonces, clínicamente, como les menciono, pues una lesión bastante significativa, paladar duro, pero también comprometiendo piezas dentales. En la tomografía, pues lo que podemos observar es que es una lesión bastante extensa, compromete, digamos, de forma bastante importante todo el paladar, se extiende incluso hasta el antro maxilar y la fosa nasal incluso. Aquí pues más de lo mismo, ¿verdad? Vemos que incluso la lesión presenta destrucción ósea incluso. Y pues acá una tomografía con una reconstrucción 3D, porque esto es bastante importante para la planificación de la reconstrucción que se realiza a estos pacientes. Se le realizó una biopsia, el cual confirmó que se trataba de un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado, por lo que se planificó el tratamiento, se llevó a sala de operaciones. Como les digo siempre, va un equipo multidisciplinario en conjunto con el servicio de cirugía maxilofacial para realizarle una maxilectomía parcial de infraestructura más la colocación de un obturador palatino. Entonces, aquí les traigo algunas fotografías del procedimiento. Realizamos un abordaje intraoral, ¿verdad?, con el objetivo de poder realizar definitivamente una resección amplia. Pues obviamente, digamos, esta resección no implica únicamente mucosa, ¿verdad?, sino que también hay que llevarse tejidos óseos, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como realizamos la resección. Ya acá en esta parte, extendiéndonos ya a lo que era la parte posterior, ¿verdad?, utilizando incluso hasta un cincel, ¿verdad?, para llegar a eso, porque realmente es un área bastante difícil de poder abordar. Más fotos clínicas. Esta parte de acá es donde ya habíamos realizado la resección, en la cual pues vemos que existe una comunicación total, ¿verdad?, con lo que es el antro maxilar y la fosa nasal. Se coloca el obturador, ¿verdad?, el obturador palatino, lo cual nos da muchas ventajas, ¿verdad?, porque digamos este tipo de obturadores permite que 8 horas después incluso el paciente ya pueda estar tolerando una vía oral, porque pues viene y prácticamente aísla, ¿verdad?, lo que es la cavidad oral, para que no haya ningún tipo de aspiración ni nada por el estilo. Aquí pues una foto de la pieza clínica. El informe final pues nos confirma, ¿verdad?, un carcinoma de células escamosas diferenciado, queratinizante, infiltrante y ulcerado. Obviamente este paciente en el posoperatorio fue enviado a radioterapia y quimioterapia por la importancia que les digo, ¿verdad?, del manejo multidisciplinario que debe de tener este paciente. Entonces, como conclusiones, el carcinoma escamoso, ¿verdad?, de cabeza y cuello ocupa el 91% de los tumores primarios en cabeza y cuello. Tiene una incidencia importante porque es el 6º cáncer más común en el mundo. Lo del dato importante, que se prevé un aumento incluso, ¿verdad?, en estos años hasta del 30%. Los factores de riesgo principalmente asociados: el tabaco, el alcohol y las infecciones virales, tanto como por el virus del papiloma humano como del Epstein-Barr. Y mucha de la insistencia, ¿verdad?, que el tratamiento requiere un equipo multidisciplinario. Entonces, básicamente eso es lo que les traía. Muchas gracias.